Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las expectativas de la Bolsa de Valores. Este año no ha sido positivo para el mercado de las acciones en nuestro país. Sin embargo, todavía hay oportunidades de inversión y mucha esperanza de cara al futuro. Nos acompaña esta noche Jaime Humberto López. Él es el presidente de Asobolsa para hablar de estas proyecciones. El dólar sigue bajando, a pesar de que a nivel internacional la divisa hoy se apreció. En Colombia cayó, hoy hasta por debajo de los 3.950 pesos. Además, la inflación en Estados Unidos subió el mes pasado. Analizaremos estos temas con el experto Gregorio Gandini. Aprobado el monto del presupuesto. Pese a que varios congresistas pidieron recortar la cifra, finalmente el gobierno contará el próximo año con un poco más de 502 billones de pesos. Les tenemos las declaraciones del viceministro de Hacienda al término de esta sesión conjunta de las comisiones económicas en el Congreso. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que sigue preocupando por estos días al sector económico del país, y es lo que ha venido ocurriendo con el desánimo que hay en el mercado bursátil colombiano. Para hablar del tema quiero saludar al doctor Jaime Humberto López. Él es el presidente de Asobolsa, que es la Asociación de Comisionistas de Bolsa de nuestro país. Doctor López, buenas noches, bienvenido, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, muy bien, divinamente. ¿Cuántas comisionistas de bolsa quedan más o menos en Colombia? Quedan 15. 15. Sí, son pocas realmente comparado con el número que había años anteriores, eso es cierto. ¿Y por qué ha venido cayendo el número? ¿También por este tema, el desánimo de comprar acciones y de meterse a la bolsa de valores? No, mira, yo creo que hay muchas razones, pero una razón, digamos, positiva es que cada vez son más institucionales las firmas comisionistas, requieren, digamos, mucho más capital, requieren más músculo, requieren mucho más estructura. Hoy cualquier firma comisionista no era, y no por esto quiero decir que antes fuera negativo, pero no es como era antes, que eran negocios muy familiares. Hoy en día son negocios institucionales, muchos de ellos internacionales, más de la mitad son inversión internacional aquí en Colombia, y además muchas son bancarizadas. O sea, digamos que su casa matriz es un banco importante. De modo que la buena noticia es que hay 15, pero son muy sólidas, están bien respaldadas, la mayoría son extranjeras y muchas de ellas bancarizadas totalmente. Sí, y las pequeñitas se han ido como fusionando con otras y van creando comisionistas más grandes. Exactamente. Bueno, salvo la historia que todos conocimos, yo creo que ninguna en este momento, digamos, ha caído en default hace muchos años, ninguna. Todo lo contrario, se compran porque les está yendo bien y quieren, digamos, aumentar el músculo y economía de escala. Bueno, eso comisionistas de bolsa, que son esas empresas que son los intermediadores. A través de las comisionistas es que yo puedo acceder al mercado de la bolsa de valores. Hablemos del mercado de acciones, particularmente en la bolsa se negocian muchos títulos, pero el mercado de acciones ha estado muy deprimido este año, usted lo sabe muy bien, doctor López, con una caída acumulada hasta hoy más o menos del 17%, el que finalizando diciembre del año pasado tenía una platica, esa platica se le ha desvalorizado un 17% en promedio con corte al día de hoy. Y cuando, doctor López, miramos otros mercados del mundo, Estados Unidos, Europa, la región latinoamericana, con gobiernos de izquierda y de derecha, vemos que está ocurriendo lo contrario, que las acciones han venido subiendo. ¿Qué pasa en Colombia? Sí, yo creo, Víctor, que hay muchas razones que confluyen, digamos, en esta situación que se vive hoy. Primero que todo, nosotros, digamos, siendo un país, digamos, sólido, institucionalmente fuerte, donde hay, digamos, flujo de capitales perfectamente sin ningún tropiezo, pues deberíamos tener digamos, unas acciones mucho más valorizadas, como estaban antes. Sin embargo, no es así. ¿Qué ha pasado? Un número de circunstancias. Por ejemplo, yo creo que la incertidumbre, ustedes me dirán, sí, pero la incertidumbre, digamos, del gobierno es apenas reciente y las acciones vienen cayendo desde antes. Claro, pero es que tuvimos primero pandemia, luego vinieron unas reformas tributarias que golpearon y las reformas tributarias han golpeado. Nos bajaron, acuérdense que nosotros teníamos grado de inversión en Colombia, hoy no lo tenemos. O sea que, digamos, ha habido muchas circunstancias. A eso se le suma que cuando se vivieron algunos episodios indeseables de algún miembro de nuestra asociación,
digamos que el gobierno apretó un poco las tuercas y tenemos hoy una restricción un poco incómoda, de la cual, dicho sea de paso, ha hablado el superintendente financiero actualmente. Él ha dicho que ha encontrado en la superintendencia y en las normas en general, digamos, algunos tropiezos que impiden, digamos, un flujo un poco mayor. De modo que esas cosas todas han influido. Ahora con las reformas, yo creo que las reformas han acelerado un poco el temor de los inversionistas internacionales que quieren salir esperando a ver qué pasa. Probablemente van a volver, esperamos que vuelva y vamos a trabajar para que vuelva. Pero digamos, y particularmente la reforma pensional ha golpeado mucho, ha habido mucho temor. Entonces yo creo que hay que esperar a ver qué resulta de todas estas reformas, a ver si hay un poquito más de tranquilidad. Pero sí es ¿Por qué la pensional? ¿Por qué la pensional, doctor López, si ahí estamos hablando de cuándo es que yo me voy a jubilar y que yo si estoy en Colpensiones? ¿Por qué tiene que ver esto con la bolsa de valores? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, digamos que el mercado, grosso modo, se divide en tres partes, grosso modo. Se divide, una tercera parte son inversionistas internacionales, eso fluctúa una vez un poco más, un poco menos, pero más o menos 33%. Un 33% de personas naturales y empresas de Colombia tradicionales, en lo que llamamos nosotros el retail. Y una tercera parte son inversionistas institucionales, ahí están los fondos de pensiones. Y dentro de Colombia es el inversionista institucional por excelencia, es el más grande, es el que cada mes recibe, digamos, una tajada importante que tiene que invertir. Entonces nosotros somos, digamos, en alguna forma los que recibimos esa inversión o a través de nosotros, y el mercado, digamos, se usufructa de esa dinámica que tienen los fondos de pensiones. Si los fondos de pensiones le quitan, digamos, la posibilidad de hacer trading o hacer por lo menos un asset management, o sea, una inversión ya sea fija o ya sea variable, que esté entrando y saliendo para buscar la mejor rentabilidad, si le quitan ese músculo, pues naturalmente el mercado se va a resentir. Hay menos compradores. Y cuando hay menos compradores, pues obviamente hay menos profundidad, lo que llamamos nosotros menos bursatilidad, y eso es fatal para el mercado. Y los inversionistas internacionales ven eso. Claro, la profundidad es un tema un poco técnico, pero es que a veces uno va como a la bolsa a vender algún papel, un título y nadie le compra. No hay profundidad en el mercado y ese sería como uno de los temas a resolver. Pero yo tengo otra pregunta. ¿Por qué las empresas están yendo de la bolsa de valores? Están deslistando sus acciones. La noticia de hoy es que Carvajal Empaques recibió autorización de la Superintendencia Financiera para hacer una OPA de desliste. Al final, otra empresa que se va. Y no hay empresas que lleguen, que hagan OPIs o ofertas públicas de emisión de acciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué como que ya no es una alternativa para financiarse? Sí, eso es verdad, Víctor. Eso es verdad, y empiezo, digamos, por lo fácil. Es verdad a nivel mundial, salvo Estados Unidos, que es un país que, digamos, como tiene unas medidas de antimonopolios y todo tan estrictas, pues entonces, digamos, que flota mucho y la entidad que requiere capital, pues va a la bolsa de valores a buscarlo. Los países como nosotros y los vecinos y todo, que sufrimos del mismo mal y que ya te cuento más adelante que creo yo que es una solución importante, han sufrido ¿qué? Concentración de poder, concentración de capitales. Pues lo acabamos de vivir, por ejemplo, con Nutresa. No digo que sea bueno ni malo, pero para la bolsa de valores, por supuesto que es una entidad que ya se fue y no volvió. Avianca se ha ido y ha vuelto, depende del dueño que tenga. Entonces son empresas que son muy grandes, son muy costosas, es un capital importante, pero no a nivel mundial. A nivel mundial, pues ya vieron ustedes la facilidad con que compraron a Nutresa. Y es decir, un inversionista rico viene y la compra y se acabó el listado. Ahora, ¿cómo se puede solucionar ese problema? No solamente pues esperando que las empresas grandes que no estén listadas lo pudieran hacer, y ojalá lo hicieran, para buscar un capital que es más barato, es mucho más democrático, pero que eso, digamos, dinamizaría mucho. Pero también tenemos empresas medianas. Yo creo que aquí tenemos que apuntarle, y en eso estamos, buscando mecanismos para poder atraer nuevos emisores, para que la gente además compre sus acciones, estimule la creación de esos emprendedores que ya han pasado, digamos, un umbral de riesgo y ya nos han demostrado que son sólidas, y podemos, digamos, inflar un poco el mercado con esas empresas, y en eso estamos. Aventúrese, dígame algunos nombres de empresas, no necesariamente que estén tramitando emisiones de acciones, pero empresas que usted quisiera ver en la bolsa de valores. Yo quisiera ver, por ejemplo, Crepes & Waffles, por ejemplo.
¿Por qué no? Yo quisiera ver, es decir, hay muchas empresas medianas que hoy en día no están. Ojalá Carvajal estuviera, ojalá Postobón estuviera, ojalá muchas empresas que en la misma empresa, empresas públicas de Medellín. Podría ser el municipio el dueño de un porcentaje importante, pero flotar un número de acciones. Podría conseguir capitales importantes para hacer negocios y aventuras, digamos, de inversión y de reconversión muy importantes. De modo que yo creo que hay muchísimas que nosotros tenemos identificadas, que hemos visitado, pero que todavía no se atreven. Hay una revelación de información que a veces, digamos, entorpece, porque hay que revelar mucha información, hay que crear, digamos, unos sistemas contables y cumplir con unas normas que sí son complejas, a veces costosas, pero yo creo que no hay empresa listada, digamos, que no se haya beneficiado. Claro. Bueno, este es el tema de las últimas horas. Básicamente lo hemos invitado para que nos dé su opinión. Dice JP Morgan que el proveedor de indicadores MSCI podría bajarnos de categoría a Colombia y a su mercado de acciones desde una categoría de países emergentes que es bien vista por los mercados. Ahí está Colombia en este momento, pero es posible que nos degraden, dice JP Morgan, a una categoría que ya no es tan chévere para invertir, que son los países de frontera. Si esto llegara a ocurrir, ¿sería una estocada para la Bolsa de Valores de Colombia? Sería muy negativo. Sin lugar a dudas sería muy negativo. No sería, digamos, el fin de la bolsa, pero no queremos que pase por ningún motivo. ¿Por qué? Y la gente preguntará, bueno, pero ¿cuál es el efecto práctico negativo de estar, digamos, en la categoría de país frontera? Es muy fácil. Hay muchos fondos en el mundo, muchos, que tienen sus condiciones, tienen, digamos, su rigor, tienen su reglamento, y de pronto dicen, no, prohibido invertir, porque este fondo que tengo tiene algún grado de conservador, no puedo invertir en ningún país frontera. Ojo que también hay fondos que dicen no pueden invertir en países que no tengan grado de inversión, razón por la cual hay muchos fondos que no invierten en Colombia hoy por no tener grado de inversión. Pero el frontera, digamos que se amplía aún más, porque hay muchos fondos que sí pueden invertir en Colombia hoy, muchísimos, pero con la degradación a frontera, pues van a ser mucho más celosos o inclusive prohibirles invertir. No todos los fondos del mundo, no es que se vayan a acabar los inversionistas, pero sí, digamos, que afecta sensiblemente, y cuando hay menos inversionistas es probable que la acción, digamos, o el precio de la acción se demore en reaccionar. De modo que no es deseable bajo ningún punto de vista. Pero para darte un ejemplo, Víctor, que creo que es importante, las acciones en Colombia están tan baratas y es tan buena opción comprar que más o menos una empresa, digamos, se valora, digamos, el capital bursátil, se valora más o menos en el valor de la empresa por en los países vecinos nuestros, en las bolsas se valora más o menos 10 veces las utilidades de un año. Ese es el valor de la empresa aproximadamente. En Colombia hoy las acciones están a 5 veces la utilidad. Y en Estados Unidos se negocia a 20 veces el valor de la utilidad y la de mucha bursatilidad hasta 30 veces. Y nosotros estamos en 5. De modo que es una ganga comprar acciones en Colombia hoy. Aprovechen que estamos en ganga. Lo que pasa es que vienen diciendo eso desde hace mucho tiempo. Doctor López, sabe que lo voy a invitar nuevamente porque nos faltó hablar de comisiones para la gente. La gente dice que es muy caro invertir, que para ganarse la comisión, pues primero hay que ganarse la comisión antes de obtener una rentabilidad. El proyecto de la modernización del mercado de capitales, bueno, muchas cosas que podrían servir pensando hacia futuro. Muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Encantado, Víctor. Muy amable a ustedes. El proyecto del mercado de capitales que finalmente quedó engavetado. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las expectativas del comercio en torno a la celebración del Día del Amor y de la Amistad el próximo sábado. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Hoy se registraron dos noticias muy importantes que terminan afectando para bien o para mal a los colombianos, aunque usted no lo crea. Bueno, la caída del dólar, pues sí, tiene un efecto, ya todos lo conocemos, pero también está la noticia del alza en la inflación en los Estados Unidos. ¿Cuál podría ser la repercusión sobre Colombia? Para hablar de estos temas, quiero saludar al doctor Gregorio Gandini, fundador de la firma Gandini Análisis. Doctor Gandini, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Yo voy a arrancar con el dato de inflación de Estados Unidos antes del dólar, ya me lo van a ponchar aquí, pero antes de esa cifra, doctor Gandini, es que me puse a ver, y la inflación está subiendo en Estados Unidos por segundo mes consecutivo, pero me puse a ver datos de inflación de otros lados del mundo, aquí de América Latina, en Europa, en fin. No sé si usted tenga la sensación
de que como que se está volviendo a disparar o como que hay nuevos o rebrotes de inflación en el mundo, un tema que aparentemente estábamos controlando? Bueno, digamos que ahí hay que tener en cuenta una cosa, tenemos petróleo que lleva un rato largo por encima de 90, el aumento, digamos, en los combustibles tiene un efecto importante sobre los precios en general. También hay momentos cíclicos, recuerden que venimos de agosto, julio y demás, que son vacaciones de verano. Entonces, de todas formas, también hay que recordar que la inflación tiene comportamientos estacionales y también entonces hay más gastos, vacaciones, todo ese tipo de cosas particularmente asociadas con el verano en el hemisferio norte. Entonces, el asunto es también, hay que tener en cuenta que estamos volviendo un poco como a las dinámicas e inclusive si hablamos del dólar, de todas formas la expectativa del mercado era que el dólar iba a ser más alto, perdón, que la inflación en Estados Unidos iba a ser más alta este mes, pues agosto, con 3.6 versus 3.2, lo que fue 3.7, pero sí tu percepción es cierta que se está viendo cierto rebote en los precios. Pero es algo que, mejor dicho, ¿está regresando la inflación al mundo o fue que o nunca se fue la inflación? Bueno, digamos, siempre tenemos unos niveles chiquiticos de inflación, eso es lo ideal, pero de las inflaciones que estamos hablando, esa inflación tan grande que hubo después de la pandemia, ¿estamos retornando de pronto a una situación así? No, yo no creo que todavía nos da, digamos, no estamos viendo esos impulsos inflacionarios tan fuertes como pensar en principios de 2023, de 2022, en 2021 también, un poco de 2021, 2022 inicios, cuando vimos, pues, por ejemplo, Estados Unidos en inflaciones no vistas desde el 82 y demás. Pero también hay que recordar un poco que estamos tratando de volver como las dinámicas normales de los flujos de las variables económicas y la inflación sí tiene un comportamiento estacional. Entonces hay momentos en el año, por ejemplo, para nosotros, la inflación en diciembre asociado a Navidad, a las vacaciones y demás, tiene unos comportamientos. Entonces, yo lo que creo es hay que ser muy cautos en pensar que de pronto se vuelva a disparar la inflación, porque eso pues llevaría, digamos, como a amarrarnos mucho a este temor de los bancos centrales subiendo tasas y haciendo todas estas movidas. Yo lo que veo es, hay aumentos en inflación y tenemos un componente importante con el petróleo que Arabia Saudita y Rusia van a seguir haciendo recortes hasta fin de año. Estamos con un Brent por encima de $90. Eso, por supuesto, tiene un impacto relevante sobre los precios, que no es el movimiento normal, ¿no? Ahí por ese lado creo que sí. Muy es relevante. que la preocupación de muchas personas es porque en el mundo la inflación se estaba controlando desde hace rato, hace unos meses, Estados Unidos, Europa, Brasil, México, Chile, por aquí en la región, pero nosotros no, nosotros nunca tuvimos una corrección fuerte. Entonces, si hay un rebrote, sí, ¿qué podría pasar en Colombia? Esa es una pregunta que le quiero hacer ahorita. Pero bueno, ¿cómo le parecieron estas cifras de Estados Unidos? Pasa la inflación de 3.2 a 3.7 la total, pero hay unos analistas que dicen, oiga, miren por dentro porque la inflación subyacente no salió tan mala, esa que se le quitan unas cosas que son volátiles y esa cayó. Son dos datos que se siguen y realmente la inflación base, core inflation, es la que sigue la Fed, más que la inflación normal. La inflación base es que le quitan el precio de los alimentos y el precio de la energía, que en los países con estaciones, pues por el verano y el invierno, son más volátiles. Ese dato de inflación de core inflation, de inflación base, fue de 4.3% y ese sí bajó frente al mes anterior y estuvo en línea con lo esperado. El mes anterior era de 4.7 y agosto fue de 4.3. Entonces, ese es al que más le siguen. Entonces, lo que terminó pasando es que tenemos dos datos que se contradicen un poco en términos de la percepción, pero a mí me parece que el más relevante es la inflación base, porque es la estructural y es la que la Fed sigue mucho más de cerca para su toma de decisiones. Hoy el dólar cayó en Colombia, ya ahorita diremos el precio exacto en los indicadores económicos, pero en teoría cuando uno ve que la inflación sube en Estados Unidos, o ha pasado, ha sucedido en el pasado, y es que sube la inflación y el dólar tiende a subir, que porque la Reserva Federal de los Estados Unidos va a subir las tasas, es más o menos esa es como la relación. Entonces aquí cuando la inflación total sube, ¿por qué entonces hoy el dólar tuvo una caída en Colombia? ¿Será que tuvo más peso ese dato de la inflación subyacente? Yo creo que tenemos dos fuerzas ahí. La primera es
el mercado no está claro en las dos señales a cuál seguir. Entonces, yo pienso que el dato de la inflación subyacente es el que está guiando un poco más como esa percepción. La Fed, de todas formas, sigue siendo, digamos, su discurso ha sido muy claro, no ha cambiado, pero tampoco es como que se haya metido una disparada a la inflación frente a lo que se esperaba. Igual el mercado ya estaba esperando un aumento, entonces creo que de todas formas no fue tan grave. Y para efectos del dólar de nosotros adicionalmente, yo creo que este nivel del petróleo que se ha mantenido alto sigue siendo un efecto que tenemos subyacente, algo que tenemos por detrás, que sigue estructuralmente pues favoreciendo una caída del peso. Claro, a mí me gusta seguir mucho el movimiento del dólar todos los días y como que desde julio hasta hoy, cuando uno mira el dólar ha estado orbitando ahí alrededor de los 4.000 pesos. Digamos que no ha sido muy fuerte el movimiento, como que para arriba se aleja máximo a 4.100, para abajo se aleja máximo a, como si fuera la luna alrededor de la Tierra, sí, máximo a los 3.900 pesos. Pero vea, ya se está acercando hoy, el precio de cierre fue 3.940 pesos. ¿Será que va a dejar de orbitar alrededor de los 4.000 y podremos verlo 3.800, 3.700, 3.600 pesos? Como dicen muchos analistas, ¿debería estar el dólar en Colombia cuando hacen comparativos con las monedas de la región? Pues la verdad yo he visto lo mismo que ves tú, una franja entre 3.900 y 4.100 muy fuerte. Romper 3.900 lo alcanzamos a tocar en algunos momentos este año, pero se devuelve muy rápidamente. Entonces, a mí me parece muy sólido ese soporte de 3.900 y no creo que sea un nivel fácil de romper, salvo que se alineen varias fuerzas ahí. Fuerzas locales, de una reducción en percepción de riesgo local, entradas, por ejemplo, de inversionistas y adicionalmente que tengamos una Fed que deje de subir tasas, como realmente dando ese mensaje en su discurso. Pero la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas, es lo que creen muchos analistas. ¿O usted qué piensa? La otra semana de reunión de la Reserva Federal. Yo lo estoy viendo, digamos, y la gran mayoría de porcentaje asociado al seguimiento de las tasas, yo no veo que vayan a ellos a mover en septiembre, pero ellos tienen, digamos, les quedan 3 reuniones en el año, el 20 de septiembre, 1 de noviembre y 13 de diciembre. Yo lo que pienso es que si ellos van a hacer un aumento de tasa, lo harían el 1 de noviembre, de 25 puntos básicos. Eso llevaría el rango entre 5.50 y 5.75. Por ahora, yo en la reunión que tienen ahorita la otra semana, la del 20, yo no veo que ellos hagan movimientos, que tengamos, digamos, datos que justifiquen verdaderamente que hagan una subida de tasas. Bueno, usted me dice que no nos preocupemos por esos, como que esos síntomas de aceleración en la inflación por allá en otros lados del mundo. En Colombia viene cayendo, pero muy lentamente la inflación y todo el mundo casi pidiéndole al Banco de la República que baje sus tasas de interés. Tiene un piano enorme, una presión enorme del gobierno, de los bancos, de la ANDI, para que baje las tasas de interés ahorita finalizando septiembre. Con todo este panorama, con el dato de inflación hoy en Estados Unidos, con lo que podría hacer la Reserva Federal, con otros datos de inflación, ¿cree usted que es oportuno? ¿Cree usted que el Banco de la República sí va a bajar tasas? Espero que no lo haga. En realidad no creo que la inflación en Colombia nos esté dando una señal lo suficientemente fuerte para soportar una bajada de tasas, o sea, para justificar. Inclusive en una de mis columnas yo escribía que en algún momento octubre se veía como una posibilidad real, no septiembre, octubre, pero la verdad yo ahora lo que esperaría es que si de pronto llegaran a bajar tasas este año, dándose unas señales importantes de reducción de precios, porque no las hemos tenido, estaríamos pensando ya en diciembre. Digamos que mi expectativa, si acaso, pero yo ya la estoy viendo mucho más en 2024 que en 2023, porque recuerda, lo que te estaba diciendo, en diciembre se va a volver a subir los precios, vacaciones, Navidad, todo eso. Entonces, si de aquí a noviembre no ha habido un cambio drástico, importante en el nivel de precios, yo no veo que eso cambie. Y no debería. Digamos, el banco tiene un problema y es que no hay decisión buena que tome, porque entonces si deciden recortar tasas, ya uno empieza a dudar de la independencia del banco por toda esta presión que le hace. Y si deciden no hacerlo, pues le van a caer encima a todos los que le están haciendo la presión. Desde el punto de vista de las señales que tenemos, la inflación no ha bajado en Colombia. Una inflación de 2 dígitos sigue siendo
un escenario muy lejos del rango meta del banco para aflojarle. Para aflojarle. Cuando usted habla del nivel de precios, se está refiriendo a la inflación. Bueno, sería regalo de Navidad si en diciembre recortan las tasas de interés. Veremos qué ocurre de aquí a allá. Doctor Gandini, muchas gracias. Que esté muy bien. Una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy difícil la posición que tiene en este momento el Banco de la República. Pero hablemos de temas más amables. Este sábado se celebra en Colombia el Día del Amor y de la Amistad. Una fecha no solo muy esperada por las parejas y los amigos, sino también muy esperada por el comercio. Fenalco nos cuenta las expectativas que hay para este fin de semana. Este sábado los colombianos vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, que entre otras cosas es todo el mes de septiembre. Y hay buen ambiente. Nuestra encuesta de Fenalco revela que el 84% de los colombianos piensa celebrarlo de una u otra manera. Y curiosamente, los regalitos van a estar muy enfocados en algo muy romántico: flores, chocolatería, dulces, invitación a almorzar o a cenar con una buena copa de vino. Hay un ambiente romántico y yo creo que es un momento oportuno también para que restaurantes y comerciantes puedan vender un poco más debido a estas crisis coyunturales de bajas ventas. Hay buen ambiente, repito, los presupuestos destinados para regalitos, obsequios, detalles para amor y amistad han subido acorde con la inflación, y la idea es que todos los colombianos lo celebremos. Entre los beneficiarios, los que van a recibir más regalos, está la pareja, la media naranja. Así que adelante todos a celebrar amor y amistad. Bueno, llega amor y amistad. Una fecha muy importante para el comercio, la cuarta fecha de más ventas que vamos a celebrar todos con paz y con mucha alegría, y aprovechando pues que tenemos Bogotá despierta, esa extensión de los horarios dentro del marco del Bogotá 24 horas, donde más de 7.400 establecimientos comerciales van a estar abiertos para atender a el 77% de las personas que nos dicen que de alguna manera celebran amor y amistad. Es un momento donde sectores como alimentos, todo lo que tiene que ver con flores, chocolates, detalles, restaurantes, bares, hoteles, tienen incrementos de ventas para esos sectores superior al 33%. Este año tenemos aliados muy importantes como son la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad, la Feria EVA, donde se apoya a los emprendedores, la Casa de Moda Joana Cano, la Cámara Colombiana del Libro. Todos estos aliados van a hacer que en esta ocasión la celebración de amor y amistad sea mucho más grande y mucho más importante para todos. Además, ese acompañamiento de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que va a tener incremento del pie de fuerza en la ciudad, y obviamente va a ser un trabajo mancomunado donde la gente va a poder salir a comprar con tranquilidad y aprovechando la extensión de horarios para evitar así todo lo que tiene que ver con los trancones y la dificultad que tiene movilidad en la ciudad. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos en qué va la situación muy delicada para la compañía Tigo, que necesita urgente una capitalización multimillonaria de sus socios. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 502,6 billones de pesos, y corresponde al monto aprobado hoy por el Congreso de la República para el presupuesto general de la Nación del próximo año. El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, entregó estas explicaciones al término de la sesión conjunta de las comisiones económicas del Congreso. Veamos. El monto del presupuesto que hemos aprobado hoy en las comisiones conjuntas económicas es completamente consistente con la regla. Hay que adicionar que el Consejo de Política Fiscal tiene una reunión cada mes, y en el caso que alguno de los supuestos macroeconómicos bajo los cuales está construido el presupuesto general no se cumpla, podemos proceder a hacer ajustes. Es completamente consistente el monto con la regla fiscal y con el marco. Dice el comité de la regla fiscal decía que para considerar algunos de esos ingresos como permanentes el gobierno le debería, digamos, pasar una demostración, demostrar cuáles eran los ingresos permanentes de eso y cuáles podrían ser transitorios. ¿El gobierno le va a presentar eso al comité de la regla fiscal? Realmente acá hay que ser claro, y es que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal emite conceptos no vinculantes. Hay algunas recomendaciones que ellos pueden hacer, somos muy respetuosos, pero la instancia propia en Hacienda es el CONFIS, el Consejo de Política Fiscal, y en esta instancia nosotros somos conscientes que con la reforma tributaria le hemos dado fuerza y elementos a la DIAN, tanto en personal como tecnológicos, para cumplir con los ingresos. Viceministro, comentémosle a los colegas en cuánto efectivamente quedó el presupuesto para el año entrante, cuánto estaba este año
y de pronto algunos rubros de inversión. ¿Y cómo se va a distribuir en la cartera? Bueno, realmente hemos aprobado un presupuesto de 502 millones de pesos, donde tenemos un rubro muy importante, el servicio de la deuda, que nos ha cerrado espacio de inversión, fruto de los compromisos que nos dejó el gobierno anterior con las líneas de crédito flexible del Fondo Monetario. Desafortunadamente Colombia fue el único que había tomado estos créditos. Por otro lado, un rubro cercano a los 300 billones para funcionamiento, y el restante pues estará en inversión para cumplir con los propósitos del programa de gobierno y el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vía. Y hoy les traigo movidas empresariales de dos compañías muy importantes en el país. Tigo une y la otra compañía es Rappi. Empecemos con Tigo, porque esta compañía de telecomunicaciones requiere una capitalización urgente por 150 millones de dólares. Sin embargo, ya la Junta Directiva de EPM, que es el socio público de Tigo, decidió que no aportará la mitad que le corresponde, es decir, 75 millones de dólares. Millicom, que es el socio privado, el otro dueño, anunció que está dispuesto a poner todo el capital requerido, lo que haría eventualmente diluir la participación de EPM, que actualmente es del 50%. Hay mucha expectativa por saber en qué termina esta situación, que amenaza con una crisis operativa. Y les hablo ahora de Rappi. Con la mediación del Ministerio del Trabajo se logró un acuerdo entre la empresa y sus 150.000 repartidores para mejorar las condiciones laborales y de bienestar. Los acuerdos abarcan la modificación de los procesos operativos de los domiciliarios, mejoras técnicas de la plataforma y condiciones más dignas, como por ejemplo, tendrán aportes a la seguridad social. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Todos sabemos que la panela es un producto típico y emblemático del país, pero tal vez usted no sabía que Colombia es el segundo productor a nivel mundial de panela. Se produce en 510 municipios, casi la mitad del país, y es una actividad que genera el pago de 40 millones de jornales cada año. Además, es un producto de exportación que alcanzó ventas al exterior por 15,5 millones de dólares durante el 2022. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.